Continuamos en el día de hoy desde la Embajada de Ecuador en Venezuela. Ramón Torres Galarza, embajador, está con nosotros. Bueno, en Cuba, usted es latinoamericanista, usted es sociólogo, usted es investigador. Y cómo dejar pasar esta oportunidad para que nos haga una reflexión muy respetuoso desde nuestra parte, y estamos seguros que de su parte también y de su gobierno, del tema cubano, de esa sucesión del poder en Cuba. Cuba constituye tal vez uno de los elementos y uno de los factores más profundos de la identidad del ser latinoamericano. En Cuba se expresa la vocación de un pueblo y de su revolución por la soberanía y la autodeterminación que el pueblo cubano ha querido en su historia. La revolución cubana constituye un paradigma de fundamental importancia para todos quienes creemos en las causas más nobles de la humanidad. Su dirigencia histórica, el liderazgo y la presencia de Fidel, de Raúl, del Che, de Camilo, constituyen ejemplos de una dignidad en la historia que todo ser humano, a pesar de su ideología o de sus diferencias, debe valorar. Y en ese sentido es inadmisible, es imposible que contemporáneamente un país, una región, un continente, una instancia de los procesos de integración intente descalificar o calificar una democracia con más o menos ponderación, porque ningún país está autorizado o está reconocido o está legitimado para descalificar o para deslegitimar o para aprobar benevolentemente lo bien que se porta un país respecto de distintos factores que nada tienen que ver con la democracia contemporánea. No es una perogrullada decir que los pueblos son dueños de sus contenidos. Y los dueños de la autodeterminación, porque si el pueblo cubano se autodetermina para que la continuidad de esa revolución siga dando frutos, la América Latina y el Caribe, ¿cómo podemos dejar de ver ese proceso? ¿Cómo podemos no seguir siendo hermanados en esa causa frente a la inmensa, gigantesca solidaridad que Cuba ha tenido con el continente? Esa posibilidad entonces para la política exterior ecuatoriana es un principio que se mantiene no solo hoy con la Revolución Ciudadana. Fíjese que es una continuidad de la política exterior el hecho de incluir a Cuba en todas las causas de la América Latina. ¿Reconoce el embajador Ramón Torres Galarza en Barack Obama, el Papa Benedicto XVI, Hu Jintao de la China, liderazgos mundiales reales? Y si eso es así, ¿qué demandaría usted o su país de ese liderazgo mundial en este momento? Son liderazgos que expresan intereses y necesidades de esas culturas, de esos pueblos y de algunas corporaciones en algunos casos, pero que no necesariamente representan el interés global de los pueblos. Distinto sería si en esos liderazgos nosotros vemos representados nuestros intereses también, y lo que nos falta precisamente es que esos liderazgos representen el interés de todos, y esos liderazgos, para que sean liderazgos incluyentes y transformadores, deben ser capaces de incorporar los sentidos de una humanidad que resolvió existir de modo distinto a la que han existido esas formas de liderazgo y esas formas hegemónicas. Entonces, si existen pueblos, existen procesos, existen economías que han desarrollado ya no la capacidad de ser eco, sino de tener su voz propia en la historia, esos procesos y esos liderazgos nos deben respetar profundamente. La historia requiere liderazgos plurales y democráticos y no liderazgos hegemónicos, exclusivos o excluyentes. Los genes intelectuales, permítame esa expresión, que usted pone al descubierto para toda Latinoamérica e Iberoamérica, nos permite hacerle esta pregunta con la ingenuidad periodística del bisturí en una sala informativa. ¿Usted pudiera hacer una autocrítica de lo que no ha hecho el Ecuador en este momento para el efecto de la globalización, o están en contradicción directa con ese fenómeno? Desde mi radicalidad democrática yo diría que nos ha faltado
acelerar más y de mejor forma la organización de nuestro pueblo para desarrollar una capacidad organizativa en defensa de los logros de nuestra revolución ciudadana. Esa radicalidad me obligaría a pensar, por ejemplo, que en lo que va del proceso de liberación nacional convocado y conducido por nuestro proceso de la revolución ciudadana, nos habría debido permitir en este momento contar con formas de poder y de organización social y popular más grandes y mejor organizadas, con mayor capacidad de expresión. Eso me dicta mi radicalidad democrática. Mi racionalidad democrática me dicta que vivimos un tiempo en que sí, debemos tener tiempo porque tenemos prisa. Y en ese sentido, recordar un refrán de los ¿Y la prisa afganos. no es bastarda? No, no necesariamente, porque fíjese, a eso iba con el refrán de los afganos. Ustedes tienen el reloj, nosotros tenemos el tiempo. Y es, como decía nuestro gran Eloy Alfaro, en la demora está el peligro y las posibilidades de que encontremos cómo actuamos con urgencia, con el sentido de la urgencia, como reclama siempre el compañero presidente Rafael Correa, nos va a permitir encontrar la urgencia necesaria para dar una respuesta al tiempo histórico en el que la Revolución Ciudadana vive. Sin lugar a dudas, ese tiempo histórico es un tiempo de profundas, definitivas transformaciones de la sociedad, del Estado, de la economía, de las instituciones ecuatorianas. Ramón Torres Galarza vive un momento histórico, un momento político. ¿Cuál es su momento en este momento, en la actualidad? El momento de ser un ciudadano absolutamente privilegiado, de estar en un tiempo en la historia donde no solamente soy testigo, sino cómplice, actor de estos procesos. Dentro de esa acción política, ¿usted podría hacer una crítica en el sentido de lo que se desarrolla actualmente en Venezuela? ¿Puede hacer un análisis breve del tema? No me corresponde, sino solamente decir que admiro y que valoro el hecho de que juntos, Ecuador, Venezuela y la América Latina, estemos construyendo un proceso de invalorables aportes frente a lo que constituyen las causas más nobles de esta humanidad. Si es que algo debo criticar, primero es la poca capacidad o pocos frutos que el resultado del trabajo individual, el mío y de cada uno de nosotros, aporta a los grandes objetivos que nuestras revoluciones se han planteado en la historia. Bueno, muchísimas gracias, embajador, de verdad, por esta posibilidad de seguir aprendiendo, de seguir documentándonos, de seguir profundizando en algunos aspectos de mucha importancia que usted ha mencionado en el día de hoy. Envíele a su pueblo desde Venezuela, desde Caracas, nuestro saludo fraterno. Tenemos muchos amigos en Ecuador, hemos visitado también el Ecuador, y saludos a todos ellos que nos están viendo en este momento. Yo soy Wilmer Rosas, esto es Agenda 21, que regresará cuando Dios así lo permita. Hasta entonces. Muy bien, Wilman. Le toca a su...